Hola, hoy les voy a hablar de Mujeres, Comida, Crueldad, haciendo dialogar dos obras, una película y un libro. La película fue estrenada recientemente en marzo pasado y también está basada en un libro, en otro. Está dirigida por Silvio Soldini, se llama Le Assaggiatrici. El libro, que lleva el mismo nombre pero que al español fue traducido como La Catadora, fue escrito por Rossella Postorino, una italiana, y nos narra una historia verídica, confesada por la única sobreviviente, de 15 mujeres que durante el nazismo fueron obligadas a cumplir un trabajo que consistía en probar, catar la comida que se le iba a servir luego a Hitler en el almuerzo y la cena para cerciorarse de que no estuviera envenenada. Margot Wolk, a sus 95 años, puede narrar por primera vez esta atrocidad a la que fue sometida junto a estas otras mujeres, y un año después fallece. Esto fue en el 2012. Esto dio pie a que se escribiera el libro y a que ahora se hiciera la película para contar esta historia que solo se supo en ese momento y que por supuesto se anuda a tantas otras cuestiones que tienen que ver con algo que siempre da para seguir elaborando, hablando y por supuesto sosteniendo desde la memoria. Pero hay un punto donde esto de que se tratara de comida, de mujeres y de crueldad me resonó con lo que plantea la autora Premio Nobel 2024 en este libro, La Vegetariana, y en el que narra situaciones que se van generando a partir de la decisión que toma una mujer de comenzar a alimentarse de modo vegetariano. Cuestiones que empiezan a ser escenas donde aparecen las contradicciones entre distintos discursos, situaciones sociales a las que se expone, de las cuales muchos seguramente hemos participado cuando estamos en alguna situación donde hay personas vegetarianas, veganas, pero que marcan rasgos que tienen que ver específicamente con el ensañamiento que hay respecto de las mujeres en relación a sus elecciones, en este caso respecto de la comida, ¿no? Pero a las elecciones en general. Está bellísimamente narrado, con muchísima agudeza, porque además lo va encarando desde la mirada de los distintos personajes. Y uno va pudiendo adentrarse en estas cuestiones que hacen a la complejidad de los decires, las distintas posiciones, pero también algo que va como creyendo, convirtiéndose en lo atroz, en lo violento, en lo cruel. Y me parece muy interesante porque, bueno, de alguna manera el film parte de una crueldad innegable, el nazismo, la guerra, la atrocidad absoluta, y de ahí se pueden ir haciendo lecturas que son más finas en algún sentido. Yo creo que eso tiene una función importante porque pasado cierto límite donde se está en el territorio de lo atroz, pareciera que todo da lo mismo. Y a la vez, escuchando a algunos sobrevivientes de genocidios, de situaciones de violencia institucional, muchas veces yo me he encontrado con que se minimiza, incluso desde el discurso de los propios sobrevivientes, algo de la experiencia propia porque se ha sido testigo de otras experiencias tan atroces que parece que lo propio fuera menor. Entonces, poder pensar en este rasgo que tiene que ver con la violencia sobre las mujeres obligadas a
Bueno, lo que nos cuenta la sobreviviente, Margot Volk, es que después de eso no pudo volver a disfrutar de comer, de alimentarse. En la película lo toman muy bien, en el libro también aparece bien mostrado este punto de tensión entre lo aberrante que se les pide a estas mujeres y la comida servida de una manera impecable y además preparada por chef. Realmente eran platos muy, muy exquisitos, de los cuales no solo estas mujeres no podían estar en posición de disfrutar, sino que le representaban la posibilidad de morir cada vez que comían, de morir de una manera también atroz, y, y que bueno, lo que nos cuenta esta sobreviviente es que le marcó todo lo que tiene que ver con la posibilidad del placer con el alimento durante toda su vida. Esto que podemos pensar también, que entra por la boca, la comida, y la boca que tiene esta función de poder ser este espacio abierto por el que sale la palabra, y un año antes de morirse, recién, ella pudo contarlo y compartirnos esta historia que es importante que no se pierda y que forme parte de la memoria colectiva. También en parte de la película, en una parte de la película, cuentan o retoman este dato de que Hitler era vegetariano y hacen alguna alusión a otras de estas cuestiones incomprensibles, ¿no? De cuando se conversa de por qué y se hacen conjeturas. El chef dice que en un momento en que a Hitler le tocó estar en un matadero, el ruido, el sonido, la queja que hacían los animales que iban a ser asesinados, lo impactó tanto que después no lo podía olvidar, que no podía olvidarse de ese sonido, y eso hizo que tomara la decisión de ser vegetariano. Bueno, tantas cosas podemos pensar a partir de ahí, ¿no? De qué cosas se podía espantar y de cuáles no. Un sujeto así. Y por otro lado hay otra escena de la película donde cuentan que a él le costaba dormir porque ya no había ranas alrededor en el lugar donde estaba escondido en el bosque, y había hecho llevar ranas para que cantaran y poder dormirse con el sonido que a él le resultaba adormecedor. Bueno, los sabores, los sonidos, esto que hace a lo humanizante de las cosas que si no son puro ruido, puro veneno, esto de la comida envenenada, que acá era literal, pero que podríamos pensar en la diferencia que hace humanizar el acto de comer, y todo tan enmarañado con cuestiones que la crueldad trastoca. ¿Cómo hacer para sobrevivir? Ya no en este momento y en algunos lugares en contextos de guerra, aunque siempre con la amenaza permanente de la guerra, y en algunos lugares sí con la guerra, o sea, con la atrocidad instalada, pero en otros donde esto no es tan visible o donde aparentemente no están jugadas estas coordenadas, ¿cómo hacer para vivir con las marcas de esa atrocidad? Porque esta novela no transcurre en un contexto donde el Estado de Derecho está interrumpido o donde se trata de la violencia de la guerra. Y sin embargo, en esta normalidad que se sostiene justamente manteniendo a raya a los diferentes, a los locos, a los que desentonan, la atrocidad está muy presente, con un ensañamiento muy especial contra las mujeres. Bueno, los invito a ver la película, a leer el libro y a seguir reflexionando sobre estas cuestiones.